Tras la orden de Hitler de detener por 48 horas el avance de las divisiones blindadas alemanas en Dunkerque, la Marina británica, del 25 de mayo al 4 de junio de 1940, logró evacuar a unos 338.000 soldados aliados y británicos de la costa francesa a la isla. De lo que trata este video es de cómo la Luftwaffe alemana debía impedir el embarque y el transporte, y así llevar a cabo la destrucción del ejército expedicionario británico. Sin embargo, la Luftwaffe nunca fue capaz de hacerlo, ya que en el pasado se había desarrollado principalmente como artillería aérea para apoyar al ejército, y no estaba preparada ni para operaciones estratégicas mediante bombardeos, ni para una guerra contra la navegación marítima. Es cierto que los Ju-87, utilizados como aviones de apoyo terrestre, los bombarderos en picado, o Stukas como se les llamaba, lograron al menos mantener alejados a los convoyes del Canal y del Mar del Norte después de la evacuación británica. Pero los bombarderos bimotores tampoco pudieron vigilar las rutas de comunicación operativas de la costa oeste británica. Tampoco fueron capaces de lanzar ataques aéreos masivos contra los puertos situados en el río Mersey, como Liverpool, o contra Glasgow con sus astilleros, ya que los cazas de la Real Fuerza Aérea les bloqueaban el paso repetidamente. Y para ataques nocturnos a estos objetivos lejanos, a la Luftwaffe todavía le faltaba personal debidamente capacitado y también el equipo técnico indispensable para tales ataques. Sin embargo, independientemente de eso, Hitler necesitaba derrotar al enemigo británico, o mejor aún, llegar a un acuerdo con el primer ministro británico Winston Churchill para poder tener las espaldas libres para un posible ataque a la Unión Soviética en 1941. Sin embargo, después de que desde Londres solo llegaran rechazos constantes a cualquier tipo de entendimiento con Berlín, solo quedaba como alternativa la invasión de Gran Bretaña. El 2 de julio, el jefe del alto mando de la Wehrmacht, el coronel general Wilhelm Keitel, emitió una orden provisional para un desembarco en Inglaterra, pero bajo la condición expresa ordenada por el anglófilo Hitler. Todos los preparativos debían considerarlo, que el plan de desembarcar en Inglaterra aún no había tomado una forma definitiva y que solo se trataba de una preparación para un caso posible. Sin embargo, el mando de la Wehrmacht solo empezó a considerar la idea de un desembarco a partir de agosto de 1939 y lo hizo de manera bastante académica. Solo el Estado Mayor del Alto Mando Naval y el vicealmirante Otto Schneewind se habían ocupado del problema de una operación de este tipo desde noviembre de 1939. Sin embargo, lo hicieron sin una orden superior y prácticamente en secreto. Pero parecía que la motivación para ello era mayor. Al comandante en jefe de la Marina de Guerra, el gran almirante Erich Raeder, que por razones militares no era partidario de una invasión a Inglaterra, le interesaba obtener información sólida para justificar su rechazo, en caso de que Hitler quisiera que le presentara un plan de invasión. Cuando el 11 de julio tuvo que exponerle a Hitler las posibilidades de un desembarco, pudo respaldar su opinión, equipada con abundantes argumentos, de que ninguna flota de desembarco sobreviviría, no hasta que la Luftwaffe, primero, destruyera a la Royal Air Force, y segundo, expulsara a las fuerzas navales británicas del canal. Hitler, sin grandes conocimientos marítimos y tampoco partidario de un desembarco, estuvo de acuerdo con Raeder. Un desembarco solo se contemplaría como último recurso para lograr que Inglaterra aceptara la paz. También el alto mando del ejército y el coronel general Walter von Brauchitsch, a la izquierda, que por tradición y formación pensaban en términos de guerra terrestre y no tenían experiencia con operaciones anfibias de tal magnitud, también estuvieron completamente de acuerdo con la opinión de la Marina. El ejército simplemente temía todas las posibles incertidumbres de una invasión marítima. ¿Y cuán grande era el desconocimiento al respecto? ¿Qué enormes esfuerzos organizativos requeriría una operación de desembarco de tal magnitud sobre el agua
hacia un territorio enemigo fuertemente defendido, lo mostró la anotación en el diario del jefe del Estado Mayor del Ejército, el coronel general Franz Halder, el 3 de julio. Para él, tal procedimiento era comparable al de un gran cruce de río en la ruta de Ostende a Le Havre. Acabo de mencionar que Hitler tampoco era partidario de una invasión de las Islas Británicas, pero como Churchill, en el centro de la imagen, seguía negándose persistentemente a negociar siquiera mínimamente con él, Hitler necesitaba hacer que Gran Bretaña capitulara para sus planes futuros. Para evitar una temida guerra en dos frentes, él emitió la Directiva número 16 el 16 de julio. Dado que Inglaterra, a pesar de su situación militarmente desesperada, aún no muestra señales de estar dispuesta a llegar a un entendimiento, he decidido preparar una operación de desembarco contra Inglaterra y, si es necesario, llevarla a cabo. El propósito de esta operación es eliminar a la patria inglesa como base para la continuación de la guerra contra Alemania, y, si fuera necesario, ocuparla completamente. Era notable que Adolf Hitler, tanto al mencionar la operación de desembarco como la posible ocupación, relativizara nuevamente las acciones bélicas contra Gran Bretaña con las inserciones «si es necesario» y «si fuera necesario», ya que, como también lo había enfatizado varias veces, de ninguna manera quería golpear tan fuerte como para que el Imperio Británico se desmoronara. Además, la directiva contenía lo siguiente. Para esto, ordeno lo siguiente. Primero, el desembarco debe realizarse en forma de un cruce sorpresivo y amplio, aproximadamente desde Ramsgate hasta la zona al oeste de la isla de Wight. Los preparativos deben estar listos a mediados de agosto. En segundo lugar, estos preparativos también incluyen crear las condiciones necesarias que hagan posible un desembarco en Inglaterra. La Fuerza Aérea Inglesa debe ser combatida moral y realmente hasta el punto de que ya no muestre una capacidad de ataque significativa contra el cruce alemán. B. Se deben crear rutas sin minas. C. Una densa barrera de minas debe bloquear el estrecho de Dover en ambos flancos y la entrada occidental del canal, cerca de la línea Eldorey-Portland. D. El área costera debe estar controlada por una fuerte artillería costera y coordinada artillerísticamente. La operación tiene el nombre en código Silewe. Cuando Hitler emitió esta orden, ya habían pasado 6 semanas desde la huida de los ejércitos aliados de Francia a Inglaterra. Pero incluso ahora, todavía no estaba seguro sobre el siguiente paso ni sobre cómo continuar la relación con Gran Bretaña. Esto quedó demostrado una vez más con sus acciones el 19 de julio, cuando pronunció su discurso de incentivos ante el Reichstag, en el que apeló a lo que llamó la razón de Inglaterra. De lo contrario, sería destruida. Él dijo que se había esforzado de manera decidida y sincera por la amistad del Imperio Británico, un imperio mundial que nunca tuvo la intención de destruir, ni siquiera de dañar. Sin embargo, tenía claro que la continuación de esta lucha solo terminaría con la completa destrucción de uno de los dos contendientes. Y concluyó con las siguientes palabras. Churchill puede pensar que será Alemania, pero yo sé que será Inglaterra. En su diario, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, el conde Romeo Siano, poco germanófilo, quien el 19 de julio estuvo como invitado de honor en la Ópera Kroll, escribió esa noche sus impresiones. Creo que él realmente desea la paz. De hecho, ahora, ya entrada la noche, cuando se conocen los primeros indicios de la fría reacción británica al discurso, se extiende una sensación de decepción apenas disimulada. Esto también se confirmó durante la visita de Ciano a Hitler al día siguiente. Quiere llegar a un acuerdo con Gran Bretaña, sabe que la guerra con los ingleses será dura y sangrienta. Ahora se hacía sentir una vez más la política de Alemania, especialmente en 1938, contra el primer ministro británico Neville Chamberlain, quien estaba enfocado en la paz y la conciliación. La actitud complaciente de Neville Chamberlain fue interpretada por Hitler y por el ministro de Asuntos Exteriores nazi, Joachim von Ribbentrop, quien compensaba su falta de preparación con arrogancia,
como una debilidad del imperio. Ribbentrop fue precisamente quien estaba convencido de que ni Francia ni Gran Bretaña le declararían la guerra a Alemania por el ataque a Polonia. Uno de los muchos errores de juicio del ministro de Asuntos Exteriores alemán, según su secretario de Estado Ernst von Weizsäcker. El error estaba en el propio sistema, que permitió que una persona de este tipo llegara a ser ministro de Asuntos Exteriores y, en esa función, sirviera durante 7 años a una nación de 70 millones de personas. Días después del discurso de Hitler, el ministro del Reich para la Propaganda y la Ilustración Pública, el Dr. Joseph Goebbels, mandó imprimir el discurso del Reichstag en un periódico de 4 páginas y lo hizo lanzar en masa como volantes desde gran altura sobre Gran Bretaña. Sin embargo, los británicos trataron este asunto con su propio humor negro. Los volantes recogidos fueron subastados como curiosidades y las ganancias se destinaron a la Cruz Roja Británica. Una vez más, Hitler tuvo que darse cuenta de que se enfrentaba a un oponente, Winston Churchill, que se mantenía firme e imperturbable en su postura, también considerando que el Reino Unido contaba con una cuarta parte de la población mundial, 450 millones de personas, y una quinta parte de la masa terrestre. Además, Churchill ya podía contar con la ayuda de los Estados Unidos en ese momento. Así, ya el 15 de mayo del 40, el primer ministro británico le propuso al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt un llamado acuerdo de destructores por bases, según el cual 50 destructores de la Marina de los Estados Unidos serían entregados a cambio de derechos sobre bases en territorio de la Commonwealth. El 31 de julio, Churchill insistió de nuevo con una carta a Roosevelt. Si logramos superar los próximos 3 o 4 meses, veo el curso de la guerra con bastante optimismo. En el aire nos estamos defendiendo bien, pero la pérdida de destructores por ataques aéreos puede tener consecuencias tan graves que la defensa de nuestras líneas de suministro en el Atlántico podría colapsar. Confío en que harán todo lo posible para el traslado inmediato de sus 50 o 60 destructores más antiguos. La Armada de los Estados Unidos estuvo involucrada en ese momento, pero la entrega de los destructores no estaba en línea con el estatus de los Estados Unidos como país neutral en ese momento, como se acordó en los artículos 6 y 8 del Acuerdo del 18 de octubre de 1907, durante la Segunda Conferencia de Paz de La Haya sobre los derechos y deberes de los neutrales en caso de una guerra naval. Una potencia beligerante, por cualquier motivo, causó directa o indirectamente la entrega de buques de guerra, municiones y, por cualquier motivo, buques de guerra, municiones y armada, los buques de guerra. Y artículo 8. Un gobierno neutral está obligado a utilizar los medios a su alcance para impedir dentro de su jurisdicción el equipamiento o armamento de cualquier barco, respecto al cual tenga motivos fundados para creer que está destinado a realizar operaciones de corso o a participar en acciones hostiles contra una potencia con la que se encuentra en paz. Está también obligada a ejercer la misma vigilancia para impedir que salga de su jurisdicción cualquier buque destinado a navegar o a participar en operaciones hostiles que haya sido total o parcialmente equipado para la guerra dentro de su jurisdicción. Desde el punto de vista del derecho internacional, el Reich alemán podría haber utilizado este hecho como un caso probado, como motivo de guerra para una declaración de guerra. En cualquier caso, el gabinete de Churchill, después del discurso en el Reichstag el día 19, rechazó nuevamente la petición en julio. Ante esto, Hitler intentó ahora recuperar las muchas semanas perdidas que había pasado en su optimismo anglófilo. Para ello, el 21 de julio había convocado a los comandantes en jefe de las ramas de la Wehrmacht y les comunicó que,
A pesar de la situación favorable, debía buscarse por todos los medios terminar la guerra en breve. Por eso, se consideraba que la Operación León Marino era el medio más eficaz. Sin embargo, esta operación es una empresa extraordinariamente audaz y arriesgada. Además, no se trata de una operación de cruce única como la de Noruega. No se puede esperar una sorpresa operativa. Se encontraba presente un oponente dispuesto a defender y absolutamente decidido, que se dejó conmover por la situación. Es cierto que no fue casualidad que, para él, un ataque sorpresa a través del Canal de la Mancha se hubiera convertido ya en una ilusión. Incluso si así fuera el 16 de julio, con la introducción de la Directiva número 16. El desembarco debe tener lugar en forma de un cruce sorpresa en un frente amplio, aproximadamente desde Ramsgate hasta la zona oeste de la isla. También insistió en que, debido al inminente mal tiempo, la operación principal debía concluirse antes del 15 de septiembre, y volvió a enfatizar que, para él, la supremacía aérea total era el único requisito para una invasión, y continuó. Pero como la participación de la Luftwaffe es decisiva, al fijar la fecha se debe tener la mayor consideración hacia ella. Si los preparativos no pueden completarse para principios de septiembre, tendrían que considerarse otros planes. Pero como hasta ese momento prácticamente no se habían iniciado preparativos serios para CLV, también se podría interpretar a partir de estas exigencias rigurosas que Hitler apenas le daba posibilidades de éxito a una operación de desembarco en la isla británica. A pesar de ello, el gran almirante Raeder había dado ahora la orden, junto con Hermann Göring, de intensificar las medidas para movilizar el espacio marítimo de Europa Occidental. Así se suspendieron todos los trabajos en la construcción de buques de guerra y submarinos, y todos los astilleros desde Geddingen, que de 1939 a 1945 se llamó Gotenhafen, hasta Cherburgo, en Francia, fueron requisados, ya que no había tiempo suficiente para construir barcos de desembarco especiales en la cantidad necesaria, como las que tenían los aliados para sus operaciones de desembarco en Asia o Europa, por ejemplo. Aquí, el 6 de junio de 1944, en Normandía, la Kriegsmarine requisó barcazas fluviales, lanchas motoras, remolcadores y buques costeros, y los transformó. Bajo la dirección de Friedrich Siebel, a la izquierda en la imagen, se fabricaron lanchas de desembarco provisionales llamadas Siebelfähren. Hasta el final de la guerra, se produjeron unas 200. El Estado Mayor Naval había estimado que, para cubrir las necesidades mínimas de transporte del ejército, se requerían 471 remolcadores, 1.722 barcazas, 1.161 lanchas a motor y 155 barcos de transporte. Pero si una flota así podía reunirse y tripularse a tiempo, y además esperar, no era nada seguro, porque según estimaciones de la Marina de Guerra, se requería un mínimo de 20.000 soldados adicionalmente entrenados para utilizar las barcazas como lanchas de desembarco. Pero en agosto de 1940 aún faltaban 4.000 hombres. Cuanto más profundizaba el personal naval en el tema, aquí a la derecha en la imagen, en una reunión con el Estado Mayor de la Armada Italiana en Merano, más se les ponía la piel de gallina. El 19 de julio, el personal presentó los resultados al gran almirante Raeder, que prácticamente daban pocas posibilidades de desembarco. La tarea asignada a la Armada en el marco de la Operación León Marino es totalmente desproporcionada en relación con sus capacidades. Las rutas de transporte cruzan una zona marítima donde el clima, la niebla, las mareas y el mar pueden causar grandes dificultades, sobre todo porque el desembarco, debido a la fuerte defensa de los puertos enemigos, al menos en la primera oleada, debe realizarse en la costa libre. Aunque los puertos se tomaran pronto, seguramente estarían minados y bloqueados. Las aguas costeras ya están minadas y el desminado no puede comenzar hasta que la flota inglesa haya sido expulsada del canal. No se puede esperar que la Luftwaffe por sí sola logre mantener a las fuerzas navales enemigas alejadas de las rutas de transporte, especialmente dada la fuerte dependencia de la Luftwaffe de las condiciones climáticas. Por lo tanto, debe considerarse la posibilidad de que el enemigo
Incluso si el traslado de la primera oleada de transporte ha tenido éxito, aún pueda insertar fuerzas navales, decididas al máximo, entre la primera oleada desembarcada en la costa enemiga y los siguientes transportes. Pero la evaluación fundamentalmente negativa del Estado Mayor Naval no era todo, porque el mayor problema surgió de ahí. Sobre las exigencias del Estado Mayor del Ejército, bajo el coronel general Halder, acerca de la fuerza y amplitud del desembarco. Las exigencias del ejército para la primera oleada eran al menos 13 divisiones y un frente de más de 320 kilómetros de ancho, desde Ramsgate hasta Weymouth y la bahía de Lyme. Estas fuerzas debían establecer una cabeza de playa en 2 o 3 días y luego iniciar operaciones terrestres. Si eso no se lograba, las divisiones de asalto quedarían atrapadas en sus cabezas de puente. Ante esto, el Departamento de Operaciones del Mando Naval determinó que era imposible asegurar el transporte en una superficie marítima tan extensa. Solo era posible asegurar el estrecho de Dover entre Folkestone y Eastbourne. Además, la Marina dejó en claro que sí sería posible proporcionar suficiente espacio de transporte para la primera oleada de 90.000 hombres y 650 tanques, tal como lo preveía el plan del ejército. Sin embargo, no se podría dar espacio naval suficiente para la segunda oleada de 170.000 hombres, 34.000 vehículos y 57.000 caballos. Esta segunda ola solo pudo ser transportada en 4 o 5 grupos, con intervalos de 2 a 3 días. La propuesta naval de desembarcar en un área reducida fue rechazada rotundamente por el general Wolfsburgo y el coronel Halder, quienes la consideraron un suicidio desde la perspectiva del ejército. El vicealmirante Otto Schneewind, jefe del Estado Mayor del Alto Mando Naval, se mantuvo firme en su postura durante una entrega de medallas, que cualquier intento de desembarcar en un frente amplio resultaría en el sacrificio de la primera oleada de ataque, incluso antes de que llegara a la costa. Precisamente estas opiniones tan completamente opuestas de los representantes del ejército y de la Marina de Guerra habían mostrado con mayor claridad el dilema. Si se cumplía la exigencia del ejército de cruzar en un frente amplio, con la fuerza intacta de la Royal Navy y la Royal Air Force aún no derrotada, la destrucción de la flota de desembarco en el mar era casi segura. Por otro lado, también era comprensible que el ejército tendría pocas posibilidades de éxito en tierra si atacaba solamente en un frente estrecho. Así que la última esperanza que quedaba era que la Luftwaffe lograra obtener la superioridad aérea en un futuro cercano y de esa manera paralizar la defensa marítima y terrestre británica mediante ataques aéreos. Cuando el gran almirante Raeder dio una vez más una conferencia a Hitler sobre la operación planeada el 31 de julio, destacó nuevamente la importancia primordial de la superioridad aérea. También informó que los preparativos navales estaban en pleno desarrollo, pero que no estarían terminados antes del 15 de septiembre, y que esa fecha solo podría cumplirse si la Luftwaffe lograba la superioridad aérea antes de finales de agosto. Solo entonces sería posible desembarcar según lo previsto. Dado que a finales de septiembre y la primera quincena de octubre el tiempo suele ser bueno, los periodos favorables de luna y mareas se dan entre el 19 y el 26 de septiembre. Sin embargo, considerando todas las circunstancias, el gran almirante Raeder también había recomendado que el mejor momento para la operación sería el próximo mes de mayo. Sin embargo, Hitler insistió en la fecha hasta el 15 de septiembre y añadió que, en cualquier caso, se debía intentar. Sin embargo, también relativizó y afirmó que la decisión de invadir en septiembre o después se tomaría solo tras una semana de ataques concentrados de la Luftwaffe al sur de Inglaterra. Si tras eso los aeródromos y fuerzas navales enemigas quedaban gravemente dañados, la Operación León Marino se realizaría en 1940. Si no, se aplazaría hasta mayo de 1941. Tras la presentación de Raeder, el 1 de agosto de 1940, se emitió la Directiva número 17 para la guerra aérea y naval contra Inglaterra. En ella, se proclamó que la guerra aérea y naval contra la patria inglesa debía continuar de manera más intensa que antes, para crear las condiciones para la derrota definitiva de Inglaterra. La Fuerza Aérea Alemana
debe derrotar a la Fuerza Aérea Inglesa lo más rápidamente posible con todas las fuerzas disponibles. Tras conseguir superioridad aérea temporal o local, la guerra aérea contra los puertos debe continuar. Con esto, tanto el ejército como la marina de guerra lograron trasladar a la Fuerza Aérea toda la responsabilidad de crear las condiciones necesarias para una invasión de las Islas Británicas. Ahora debía lograr lo imposible, compensando al mismo tiempo la evidente debilidad de Alemania en el mar. Debía conquistar el dominio del mar y del aire, y en ausencia de artillería naval pesada alemana, debía inutilizar la defensa costera inglesa y apoyar a las unidades de asalto alemanas hasta que la marina, tanques y artillería pesada pudieran desembarcar en cantidad suficiente, y debía proporcionar escuadrones de transporte para misiones de apoyo, con el fin de compensar la lentitud del suministro marítimo, que solo podía mantenerse mediante repetidos cruces. Finalmente, la Luftwaffe debía encargarse del transporte de tropas aerotransportadas en la fase crítica de los primeros combates, las cuales serían utilizadas para destruir el tráfico vial y ferroviario en el sur de Inglaterra. Para evitar así el traslado de reservas británicas, ahora se asume que en realidad se habrían cumplido todos los requisitos para una invasión. Sin embargo, uno también puede imaginar cómo habría terminado la operación, porque, como en todas las demás operaciones militares alemanas antes y después, la defensa británica en la mansión de Bletchley Park, a 70 kilómetros al noroeste de Londres, estaba perfectamente informada también sobre CLV, gracias al descifrado de la máquina Enigma alemana. Hasta 1974, el Group Captain de la Fuerza Aérea Británica, equivalente a coronel, Frederick William Winterbottom, oficial de inteligencia, no fue exiliado. Con la señorita Sophie en su libro El Ultra Secreto, de 1976, edición alemana, Acción Ultra, reveló el secreto y acertadamente señaló: cuando todos los documentos secretos británicos estén disponibles, la historia juzgará de manera diferente a más de un general de la Segunda Guerra Mundial, porque todos ellos también fueron inspirados por los amplios conocimientos de la operación secreta británica Ultra, que, en principio, descifró todo lo que provenía del cuartel general del Führer o de los estados mayores de las ramas de la Wehrmacht, órdenes y directivas, intenciones operativas alemanas, fortalezas y debilidades de las unidades desplegadas, ubicación de las divisiones, estructuras de mando, personal de liderazgo, etc. Para la Operación León Marino, el capitán de grupo Winterbottom interceptó todos los mensajes de radio de la Luftwaffe desde el 1 de agosto y los descifró y aprendió. Antes de invadir, la Luftwaffe debía destruir la defensa aérea de Inglaterra. Y cuando, después de la batalla aérea por Inglaterra perdida por Alemania, en la mañana del 5 de septiembre, se descifró una orden de Göring en Bletchley Park. Los especialistas británicos en defensa sabían que 300 bombarderos de la Flota Aérea 3 atacarían los muelles de Londres y que la operación CLV, sustituida por bombardeos intensos, ya no se realizaría. Este mapa muestra medidas de defensa británicas ficticiamente planeadas contra una invasión el 22 de septiembre de 1940, tras la invasión alemana, para proteger el llamado Rincón de la Invasión. Y en la costa sur de Inglaterra, el ejército británico había estacionado 16 divisiones, aunque aún no estaban completamente armados, estaban lo suficientemente equipados como para poder ofrecer una fuerte resistencia. La mayor escasez era de cañones antitanque, pero la escasez de tanques se había superado porque desde Dunkerque la industria había entregado 350 tanques nuevos como el Mark VI Crusader aquí. Eso significaba que el ejército británico contaba ahora con más de 800 vehículos de combate. En contraste, la Wehrmacht, según el diario del coronel general Halder, a finales de agosto solo contaba con 42 Panzer IV y 168 Panzer III programados para desembarcar. Aunque este evidente fortalecimiento de las fuerzas terrestres británicas se había convertido en un problema para Hitler, él se había confiado en la garantía del mariscal del Reich, Hermann Göring. La Luftwaffe podría mantener a la Fuerza Aérea Real alejada del canal. Por ello,
los esfuerzos se intensificaron una vez más, y una oferta de mediación del rey sueco Gustavo V fue rechazada. Tras la aprobación por parte de Hitler del plan de la Marina para un desembarco en un frente estrecho el día 19, Gerd von Rundstedt fue ascendido a mariscal de campo general para dirigir la operación del grupo de ejércitos Comando A. El primer comando para la ejecución de la operación CLV se plasmó básicamente en lo siguiente: el ejército, junto con la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, debe desembarcar en el sur de Inglaterra y derrotar al ejército inglés. Ocupar Londres y, dependiendo del caso, otras regiones de Inglaterra. La ejecución de la tarea asignada al ejército es responsabilidad del comando del Grupo de Ejércitos A, con los subordinados de este el 16º y el 9º Ejército. La tarea del Grupo de Ejércitos A es, en primer lugar, conquistar la costa sur inglesa entre Folkestone y Worthing, y luego tomar posesión de una amplia y continua cabeza de puente de aproximadamente 20 a 30 kilómetros de profundidad. Después de la llegada de refuerzos adicionales, el grupo de ejércitos iniciará un ataque coordinado y asegurar la línea desde la desembocadura del Támesis al sur de Londres hasta Portsmouth como primer objetivo operativo. Las fuerzas rápidas avanzarán al oeste de Londres, rodearán la capital por el sur y oeste, y luego informarán cuando aseguren la línea. Continuar al norte y noreste de Londres hasta el estuario del Severn como segundo objetivo operativo. La misión del 16º Ejército es despegar desde la línea Rotterdam-Calais y desembarcar en la desembocadura del Támesis, en la costa inglesa, en el sector de Folkestone-St. Leonards, incluyendo el forzamiento inicialmente, la conquista de una amplia cabeza de puente a lo largo de la línea de Canterbury, el curso del Grand Stour, Ashford, Tenterden y Etchingham. La tarea del 9º Ejército es avanzar simultáneamente con el 16º. El 16º Ejército, avanzando desde la línea Boulogne-Le Havre, debe capturar la costa inglesa entre Bexhill y Worthing. Y luego, junto con el 16º Ejército, el 9º debe avanzar primero hasta la línea Hadlow Down, Burgess Hill, Storrington y hacia el oeste. Se espera que el inicio del ataque desde la línea de cabeza de puente para alcanzar el primer objetivo operativo no pueda realizarse antes del 8º día después del primer desembarco. Pero cuando Hitler dio la orden de lanzar la ofensiva aérea a través de la Luftwaffe a principios de agosto, todavía estaban en medio de los preparativos. Si la Operación León Marino ocurriera en la tercera semana de septiembre, como se había programado provisionalmente, ya no se debería perder más tiempo. Pero recién el 6 de agosto, Göring citó a sus comandantes a una última reunión en Caring Hall para discutir planes y anunció buen clima. Suponiendo que el primer ataque se llevaría a cabo el 13 de agosto, el llamado Día del Águila. La batalla aérea por Inglaterra duró con intensidad variable desde el 10 de julio hasta el 31 de octubre de 1940 y terminó con una clara derrota de la Luftwaffe. Esto se debió, además de la decodificación inglesa de las órdenes alemanas mediante ultra, al eficiente sistema británico de control de cazas basado en radar. También se debió a graves errores del mando de la Luftwaffe, falta de bombarderos estratégicos y cazas escolta de largo alcance, mala táctica operativa y deficiente inteligencia. Durante la batalla de Inglaterra, el 10 de septiembre, Hitler pospuso 3 días más su decisión de desembarcar. Pero en esas 72 horas, la situación de Alemania se había deteriorado mucho, y no solo en el aire, sino también en el agua, porque cuando los líderes británicos emitieron la clave Cromwell el sábado 7 de septiembre a las 8 de la tarde, la palabra clave para la inminente invasión, la Marina Real y el mando de bombardeo intensificaron sus contramedidas preparadas y se activaron. Así, el 12 de septiembre, el Grupo Naval Oeste informó desde París a Berlín que las fuerzas aéreas, la artillería de largo alcance y las fuerzas navales ligeras enemigas habían intervenido de forma más significativa en el combate, así como las conversaciones desde Ostende, Dunkerque, Calais
y aquí en Bolonia. Debido al peligro de ataques aéreos y bombardeos de artillería, tendría que prohibirse el anclaje nocturno de los barcos de transporte destinados a la invasión. De este modo, las unidades de la flota británica ahora operarían sin obstáculos en el canal. Se podrían esperar más retrasos debido a estas medidas. El gran almirante Roder ya había previsto esta situación el día 14 de septiembre, durante una reunión de Hitler con los comandantes en jefe y los jefes de Estado Mayor de las tres ramas de la Wehrmacht. En respuesta, Hitler declaró una vez más que la operación solo se llevaría a cabo como último recurso, ya que aún no se había alcanzado el grado necesario de superioridad aérea. Sin embargo, creía que la resistencia británica aún podría ser quebrantada si, además de los ataques aéreos, se mantenía la presión de la amenaza de un desembarco. El resultado de la reunión del 14 de septiembre fue que la decisión sobre la invasión se pospuso nuevamente por otros 3 días. Mientras tanto, la Luftwaffe debía hacer otro intento de destruir a la Royal Air Force en la batalla sobre Londres. Pero para entonces, la Real Fuerza Aérea se había recuperado y el 16 de septiembre, incluso, atacaron los buques de transporte atracados en los puertos del Canal de la Mancha. En la mañana del 17 de septiembre, el 12% de la flota de transporte estaba hundida o dañada. Con esto, el mando naval, que ya era escéptico, confirmó lo que le sucedería a una flota de invasión en alta mar sin superioridad aérea. El diario de guerra del Estado Mayor de la Armada Alemana señala el día 17. La fuerza aérea enemiga no ha sido derrotada en absoluto. Al contrario, muestra una actividad creciente. La situación meteorológica general no hacía prever una calma que produjera un periodo más prolongado de alta presión. Por lo tanto, el Führer decidió posponer la operación Lobo Marino indefinidamente. 2 días después, el 19 de septiembre de 1940, por orden de Hitler, la gran flota de invasión se dispersó hacia zonas costeras menos vulnerables, sin haber tomado la más mínima medida contra Gran Bretaña durante todas esas semanas. La Operación León Marino quedó definitivamente descartada y los británicos ya no la tomaban en serio, mientras que los alemanes solo la usaban como una amenaza verbal.